Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior abordamos el tema de la difusión de la verdad y de informar sobre la sociedad creativa, y dijimos que a veces son solo los pensamientos los que detienen e inmovilizan a las personas y no les dan la oportunidad de realizar lo que cada persona desea realmente. El demonio interior en la cabeza de una persona le dicta que calle sobre la verdad, o que diga mentiras, o que hable solo de lo que es bueno, aunque en realidad en el formato consumista la vida de las personas es cada vez peor. Además, recuerdo un momento de nuestra transmisión anterior en el que usted dijo que a veces el demonio también dicta a la gente que hable de lo bueno y que no hable de lo malo, porque si uno habla de algo malo, entonces lo malo realmente sucede. Este es un punto muy importante, y hoy me gustaría empezar nuestra conversación con este punto, porque muy a menudo la gente nos hace las siguientes preguntas. ¿Es posible que influyamos con nuestra atención, prestando atención a las cosas malas, prestando atención a lo que está haciendo el cerbero, a esos desastres climáticos que están ocurriendo en el mundo? Tal vez influimos e intensificamos la frecuencia y el poder de esos desastres climáticos. Quizás sea necesario crear un egregor de contenido únicamente positivo, hablar solo de perspectivas, solo de las oportunidades que se abran en la sociedad creativa. ¿Cómo podemos comentar esto? ¿Podemos nosotros, las personas, influir de tal manera en el cerbero y en lo que está ocurriendo con el clima? ¿Y agravar así los desastres climáticos con nuestra atención? Bueno, digamos, en cualquier caso, nosotros, la mayoría de la gente, tenemos una profunda convicción interior de que esto puede ejercer una influencia. Si deseamos algo e invertimos nuestra atención en ello, se hace realidad. Mucha gente tiene una experiencia así en su vida. Esto es natural. ¿Por qué? Porque al dar su bril, una persona puede recibir algo a cambio. En este caso, las personas sienten un potencial en sí mismas y comprenden que cuando se implican, por ejemplo, en el proyecto Sociedad Creativa, recogen mucha información diversa, comprenden lo serio que es esto y se dan cuenta de lo despiadado que es el cerbero y de lo rápido que crece y de cómo progresa todo. Comprenden que esto está mal. De todas formas, ya saben, cada uno también siente internamente una especie de surrealismo de lo que está ocurriendo. La gente entiende que esto no debería ser así, que las cosas deberían ser diferentes en el mundo, pero nos enfrentamos a una especie de realidad incomprensible y es inexplicable. Aunque todo puede explicarse lógicamente, lo que le ocurre al clima está claro y puede explicarse lógicamente, y lo que ocurre tanto a nivel geopolítico como en macroeconomía puede explicarse lógicamente. Todo puede explicarse lógicamente, pero internamente la gente no está de acuerdo. Entienden que el mundo no debería ser así, que el mundo debería ser hermoso, debería ser mejor. Y muchos entienden que existe una cierta fuerza interior que puede influir en todo ello. Bueno, de nuevo, hemos dicho que la fuerza bril que utilizamos y a través de la cual podemos conseguir ciertos resultados, es exactamente ella que crea tal comprensión en la gente. Además, ¿sabes qué es lo más poderoso? Diría yo, es que si una persona, bueno, ni siquiera ahondamos en las prácticas. Si una persona simplemente se observa a sí misma y realiza al menos prácticas elementales simples y fáciles, por no hablar de las serias y profundas, entonces siente que hay algo poderoso y fuerte en ella, que es capaz de cambiar no solo la vida de una persona, sino también el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay un alma en cada uno de nosotros, y el alma forma parte del mundo espiritual, ese mundo que incluso crea. No solo puede cambiar algo, sino que también puede crear mundos enteros y los crea. Y lo comprendemos perfectamente y lo sentimos. ¿Ves? Aquí hay un punto, y yo diría que este punto es el más grave. Este mismo sentimiento nuestro, así como nuestra experiencia de utilizar nuestro propio bril para resolver nuestras propias tareas, en realidad empuja a la gente a empezar a pensar. Si hablamos de lo que es bueno e invertimos nuestra atención únicamente en lo bueno, en la idea de que el clima está mejorando, de que la vida es cada vez más fácil y mejor, de que nuestra sociedad creativa se está construyendo por sí misma,
entonces todo será así. Tal actitud solo se debe a una pequeña ilusión y a la ignorancia de las leyes elementales. Esas leyes que no están escritas en los libros corrientes ni en la legislación de nuestros países, sino que son las leyes en las que se basa el mundo entero. Y contra el Cerbero, amigos, todos nuestros pensamientos positivos son impotentes. Aunque hubo casos en la historia en los que un ejército extranjero atacó a un país, venían en barcos. La mayoría de la gente salió y empezó a rezar. Y los barcos realmente no pudieron acercarse. Influir precisamente en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero no en el clima. Fue un hecho puntual y su situación específica. Y miren, amigos, podemos utilizar nuestro Brill para obtener algunos beneficios para nosotros mismos, ¿verdad? Y esto ni siquiera es magia. Pero al mismo tiempo, toda la magia se basa en la fuerza Brill. Como pequeño grupo de personas, podemos resolver algunas de nuestras tareas, utilizar nuestro Brill en un pequeño egregor para comprender algo bueno. Sin embargo, como pequeño grupo de personas, no podremos utilizar nuestro Brill para resolver una tarea global que afecte a toda la humanidad. Así pues, para que podamos resistir al Cerbero, aunque hablemos un lenguaje metafísico como este, necesitamos la unificación de toda la humanidad. Sin embargo, si nos quedamos sentados y decimos que todo va bien, todo es maravilloso y el clima está mejorando, no mejorará. En este caso, seremos responsables de aquellas personas a las que el Cerbero destruirá. ¿Por qué? Porque entonces estamos mintiendo. Estamos diciendo mentiras. Estamos diciendo que el Cerbero es bueno, está retrocediendo, está disminuyendo, se está debilitando, en el momento en que se está fortaleciendo. Y los que mueran por su culpa pesarán sobre nuestra conciencia moral. Pero cuando decimos la verdad, nosotros advertimos a la gente, le decimos a la gente que tenga cuidado, que el clima está cambiando, porque nuestro objetivo no es intimidar, sino contarles y explicarles. Y de nuevo, la gente en su mayor parte vive su propia vida, está obsesionada con sus propios problemas, no tiene tiempo ni ganas de ver lo que le está ocurriendo al clima. A veces ven las noticias, pero entendemos que en las noticias se describen las crisis políticas y económicas, y a veces también se cuela información sobre el clima. Al día de hoy, se habla fragmentariamente del clima, pero nadie habla de él en su conjunto. ¿Por qué? Porque todo el mundo comprende muy bien que el Cerbero está creciendo y que la situación está cambiando drásticamente. Todo está empeorando mucho y se hace más grave. Por lo tanto, en los medios de comunicación intentan no promocionarlo demasiado, no hablar de ello. De lo contrario, la gente podría entrar realmente en pánico. Además, al día de hoy, la humanidad no puede resolver radicalmente nada. ¿Por qué? Porque vivimos en el formato consumista, estamos divididos. Nuestro egregor está desgarrado en pequeños fragmentos, y es natural que ya no seamos una unidad integral, mientras que solo unidos podremos resistir al Cerbero. Lo mires como lo mires. Si nos sentamos, meditamos o fantaseamos, aunque la esencia es la misma en este caso. La gente no puede influir de esta manera. Ya sea que medites, reces o fantasees, al Cerbero no le importa, no lo detendremos. Solo nos engañaremos a nosotros mismos y a los demás. Por eso creo que es necesario decir la verdad. Sí, no debemos asustar a la gente, pero si la gente no sabe la verdad, vivirá engañada y no esperará lo que le puede ocurrir. Mientras que de esta manera, al menos los que nos oyen se ponen un poco alerta, un poco más precavidos, empiezan a prestar atención al clima, aunque no hagan nada, y vivan como han estado viviendo, pero se vuelven más precavidos. Y en caso de que Dios no lo quiera, el Cerbero esté en su umbral,
Al menos ya están preparados porque incluso inconscientemente ya han calculado el plan de evacuación o huida, o dónde esconderse, o qué hacer. Esto puede salvarles la vida, y es una gran ventaja. Mientras que si una persona no está preparada para encontrarse con el Cerbero, no tendrá un plan de evacuación, ni un lugar donde esconderse. Será una visita inesperada, lo cual es muy desastroso, tal y como están las cosas hoy en día. Más o menos algo así, Tatiana. Sabe, Igor Mikhailovich, también nos hicieron una pregunta. ¿Cómo entender esa expresión de que incluso una persona puede hacer mucho? Claro que puede. La cuestión es que muchas personas dijeron que ya desde la infancia sentían que podían hacer cualquier cosa, que podían hacerlo todo, y que eran importantes y necesarias, relativamente hablando, en la sociedad para la gente, pero al mismo tiempo se enfrentan a circunstancias, situaciones en el formato consumista, a crisis, en las que comprenden que no son nadie y, como dicen, sin ningún derecho, y que no pueden hacer nada. Así que esta disonancia interna y conflicto interno, cuando no puedes aceptar tu propia impotencia y al mismo tiempo sientes que puedes hacerlo todo. Precisamente este estado de cosas lleva a mucha gente a una especie de apatía y depresión, que es una especie de enfermedad de nuestro tiempo. Por eso, por supuesto, mucha gente ignora los hechos o se engancha a un flujo de noticias negativas, en el que tiene la ilusión de que si estás informado, al menos estás armado de alguna manera, pero desde luego no sabe qué hacer con ello. Entonces, ¿cómo entender que una persona puede hacer mucho, incluso cambiar el destino? Puede. ¿De toda la sociedad? Por supuesto, tomemos a cualquier persona, sea quien sea. Si realmente quiere cambiar el mundo, lo conseguirá. Lo conseguirá. A veces lleva más tiempo, a veces menos. Pero observemos toda la historia de la humanidad. Al fin y al cabo, muchas veces individuos, literalmente una sola persona, provocó un cambio significativo en la vida de toda la humanidad en general, ¿verdad? Recordemos a Edison. Al fin y al cabo, todos utilizamos bombillas, electricidad, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate cómo es. Y la lista es interminable. Alguien inventó la bicicleta, inventaron la radio, la televisión. Al fin y al cabo, fue una sola persona y fue capaz de cambiar muchas cosas, ¿verdad? Pero la conciencia dirá que definitivamente no eres tú. ¿Pero por qué no tú? Una simple pregunta. Es lo mismo en este caso, al enfrentarse a ese mismo Cerbero. De nuevo, al informar sobre la sociedad creativa, cualquier persona puede hacer muchísimo y no necesita condiciones especiales ni nada para ello, sino que lo principal es comprender la importancia de lo que está haciendo, ver el objetivo e ignorar los obstáculos. Pero en cuanto una persona empieza a pensar, ¿qué pensarán de mí? Es decir, de nuevo, empieza a percibir esos pensamientos que lo detienen. Entonces esto lo inmoviliza mucho más que cualquier condición externa. Al fin y al cabo, cualquier puerta, si es una puerta, se abre. Por lo tanto, puedes entrar a cualquier persona, encontrar un motivo para hablar y, entre otras cosas, contarles sobre la sociedad creativa, ¿verdad? Es decir, una persona puede hacerlo todo. Nunca se puede trazar esta cadena de relaciones causa-efecto. Claro, mira. Como Una persona común decide cambiar el mundo, apoyar la sociedad creativa, porque se ha inspirado, la ha comprendido y la ha estudiado. Es una persona inteligente. Empieza a informar. Se lo cuenta a 2 o 3 personas. Son pocas, pero al fin y al cabo, no sabe cuáles de esas 2 o 3 se inspirarán como él y acabarán haciendo mucho más que él. Por ejemplo, podrán informar ya a 10 personas, y de esas 10, habrá una que informará a 100 personas, y así sucesivamente. Puede ser así, ¿verdad? Sí. ¿Y todo empezó con quién? Con una persona. y ni siquiera ve esta cadena de acontecimientos. Y dentro de poco, dentro de unos meses, ya lo sabrá todo el mundo. Sin embargo, si esta persona, precisamente esta persona, no ha dado un paso, si no ha sido capaz de vencer a Satanás en sí misma, de pasar por encima de Satanás que decía, bueno, ¿cómo van a entenderte? No te van a entender, quédate quieto, no es asunto tuyo, deja que otros lo hagan, ¿verdad? ¿Qué dirán de ti y tus vecinos? Dirán que eres un sectario, o que apoyas algún extraño movimiento masónico, o cualquier otra cosa, que apoyas a los globalistas, ¿verdad? Pero cuando una persona lo ha estudiado todo y comprende que el Cerbero es real, esto se convierte para ella en algo natural, en una necesidad importante y vital de servir realmente a la gente, de informarla. Así que da un paso consciente. Y el punto clave aquí es un paso consciente. Entonces,
Ya sabes, uno puede incluso mover montañas. Sí, exactamente. Es muy importante, como ha dicho, estar libre de evaluaciones por parte de otras personas, porque esta evaluación por Sí. parte de otras personas de si eres bueno o malo realmente te estimula y te motiva a actuar solo cuando recibes esta evaluación positiva. Y definitivamente es muy importante, como dijo una vez, que la sociedad creativa es una sociedad de personas libres, que comienza con esta misma libertad de cada persona. Y con la comprensión de que cuando haces algo realmente necesario e importante, cuando realmente defiendes los intereses de toda la humanidad, tienes que darte cuenta de que, ante todo, no te elogiarán, sino que se opondrán a ti porque estás haciendo lo correcto. ¿No es así? En nuestra sociedad siempre se castiga lo bueno. Siempre es así. Cuando una persona empieza a hacer algo realmente bueno e importante para todos, se enfrenta a la incomprensión y a la resistencia. Mientras tanto, uno quiere ser agradecido y elogiado, ¿verdad? Elogiado. Sí, exactamente. ¿Y quién es una buena persona, Igor Mikhailovich? Una buena persona es la que no escucha a Satanás en su cabeza, la que no desea lo que no necesita y la que realmente no espera elogios. Una buena persona es la que ama a Dios y, por lo tanto, también ama a los demás. Por eso es buena. Es buena porque Satanás no tiene poder sobre ella. Este es el mejor criterio para evaluar si una persona es buena o mala. Aquella que está libre de la Por conciencia. supuesto. ¿Y quién es una mala persona? Aquella que, de hecho, depende de la conciencia. Un esclavo de Un Shaitán. esclavo de Shaitán. Lo quiero o no. ¿Ves? No existe el criterio de buen esclavo o mal esclavo. Un esclavo es un esclavo. Si una persona está controlada por Shaitán, significa que en cualquier momento esta persona puede hacer lo que Satanás le ordene. Mientras que si una persona es libre, mientras que la libertad es, ante todo, la libertad de la esclavitud de Shaitán sobre una persona. En otras palabras, cuando una persona es libre en el espíritu, es libre, el demonio ya no puede ordenarle, por lo que ya puede distinguir libremente lo bueno de lo malo y hacer una elección. Ese es el punto más importante. Entonces puede hacer muchas cosas. Así llegamos a la comprensión de qué es la libertad. La libertad es el derecho a elegir, ¿verdad? Ya ves lo sencillo que es todo. Lo mismo ocurre en este caso. Cuando una persona es capaz de elegir servir a la gente honesta y correctamente, de expresar los hechos tal como son, advirtiendo a la gente del peligro y de hablarles de una salida que hará que la vida de esa misma gente sea mucho mejor que la que tiene actualmente. Bueno, ¿acaso no es maravilloso? Es maravilloso. Lo es. No tenemos derecho a privarnos a nosotros mismos y a otras personas de la libertad de esa manera. Cierto, pero estoy de acuerdo contigo. La gente quiere magia, quiere fuerza, quiere sentarse y soñar. Y se supone que el cerbero huirá de nuestro claro, ¿verdad? Tendrá miedo de que todos nosotros nos sentemos, meditemos y pensemos en lo bueno. Podemos hacerlo, pero en tal caso puede que simplemente nos engañemos. Pero el cerbero no abandonará nuestro claro, amigos, si no lo expulsamos. Aunque para que podamos expulsarlo, lo diré de nuevo, debemos ponerle un collar apretado y una correa corta, y hacerlo obediente y controlable. Si nosotros, como humanidad, no logramos hacerlo, entonces no importa lo que pensemos, cómo pensemos, y con qué soñemos. Todo esto no durará mucho, y esto lo comprendemos perfectamente, y ya vemos lo que está ocurriendo el día de hoy. En cuanto a no decir la verdad y mentir, mentirse en primer lugar a uno mismo de que todo irá bien, de que de algún modo se resolverá solo. El cerbero no se resolverá solo. El cerbero ya es un problema grave. Por lo tanto, o bien debemos vencernos a nosotros mismos para liberarnos, o bien someternos. Pero solo podemos someternos cuando estamos controlados por Shaitán. Someterse a Shaitán me parece la peor solución, ¿sabes? Es mejor luchar contra el cerbero, ¿verdad? Cierto. Como dijo una vez, cuanto más difícil fue la lucha, más merecida es la victoria. Más merecida es la victoria, estoy de acuerdo. Por lo tanto, todo es sencillo, amigos. No hay que soñar, sino hay que actuar. Hay que tomar su destino en sus manos. Y si hay un sueño, hay que hacerlo realidad. Entonces todo irá bien. Y por supuesto, es importante vigilar lo que sueñas, lo que quieres como persona. Si tu sueño es una banal satisfacción,
de tus propios intereses materiales, si no hay felicidad para toda la humanidad en tus sueños, entonces, amigo mío, tampoco habrá felicidad para ti. Solo mejorando la vida de toda la humanidad, podrás mejorarla para ti. Esa es la mejor opción y el mejor sueño, ¿verdad? Sí, esto es lo que distingue. Fundamentalmente distingue a la sociedad creativa del formato consumista. Si quieres sentirte bien, debes hacer el bien a todo el mundo. Así es. Mientras que en el formato consumista, de momento no conseguirás hacer el bien a todo el mundo. Todos estamos separados. Cada uno vive según sus propios intereses, según sus propias leyes. Incluso tenemos leyes diferentes para cada uno. ¿De qué podemos hablar aquí? Todo es diferente. Estamos fragmentados, divididos, y divididos ante todo por Shaitán. Y para que nos volvamos a unir, hay una buena razón, el Cerbero. Saben, cuando nosotros como humanidad estamos en el umbral, no hay muchas opciones en ese caso. El único problema es si la gente será capaz de darse cuenta de que se trata de una amenaza seria y de que ya existe. Si nosotros, como humanidad, no podemos darnos cuenta de esto y unirnos, todos en una gran familia, convertirnos en una civilización y resistir realmente al Cerbero, entonces resulta un poco triste. Es mejor probablemente darse cuenta, ¿verdad? Por supuesto, realmente queremos construir la sociedad creativa, porque no podemos ni imaginar las perspectivas que se abren. Son realmente grandes. Sabes, realmente no podemos imaginarlo, aunque cada persona lo siente. Sí que lo siente. Es imposible no sentir esas perspectivas que se abren realmente. La conciencia no cree. Ese es el problema. Estamos tan deprimidos, todos nosotros como humanidad en su conjunto, que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de los beneficios que podemos obtener en la sociedad creativa. Y ya hemos aprendido que cuando alguien promete un montón de cosas buenas, en realidad empeora aún más. Por eso surge en nosotros ese miedo y esa desconfianza, ya sabes, incluso hacia nosotros mismos. Cuando sabemos y comprendemos que sí, que lo necesitamos, que es maravilloso, que es realmente genial, pero aún así surge un pensamiento como, es demasiado bueno, no puede ser verdad. ¿Lo ves? Somos esclavos de este formato consumista hasta tal punto, amigos, que ni siquiera confiamos en que nosotros mismos podemos hacerlo. Aunque por dentro deseamos sinceramente que todo el mundo sea siempre lo más feliz posible. Por supuesto. Excepcionalmente feliz. Verás, el propio formato consumista obliga a la gente a sobrevivir en este mundo, a veces a actuar deshonestamente, en contra de su conciencia moral, mientras que en realidad todo el mundo quiere vivir de acuerdo con su conciencia moral. Todo el mundo quiere vivir honestamente, con una especie de visera abierta, por así decirlo. Sin este conflicto interior. Por supuesto. La propia situación y el propio mundo consumista son tales que obligan a la gente a tener miedo de los demás. Digamos que, aunque trates a los demás con honestidad, esperas que te traten mal de todos modos. Mientras que la sociedad creativa es un mundo sin anteojeras, lo diré así. Significa enormes oportunidades, y realmente has dicho la verdad. No podemos ni imaginar las perspectivas que se abren para la humanidad. Hay un malentendido. Por un lado, tenemos un mundo hermoso, mientras que por otro tenemos el mundo en el que estamos actualmente, con el Cerbero. Y por alguna razón, la gente elige este mundo porque es habitual, porque son débiles, porque estamos controlados por Shaitán, que nos cierra la boca y nos inmoviliza diciendo, deja que otros lo hagan, mientras tú te quedas sentado. Sabes, nos hemos acostumbrado a ello. Nos han enseñado que en caso de revoluciones o algo parecido, es mejor quedarse sentado. Nadie sabe quién llegará al poder y ante quién tendremos que responder. Por eso, amigos, debemos construir la sociedad creativa para que el mundo sea sencillo, claro y libre, de una vez por todas, ¿verdad? Al fin y al cabo, esto es fácil. Además, cada uno lo desea. Y en realidad no tenemos otra opción. En realidad, la sociedad creativa es capaz de mucho, de muchísimo. Me gustaría hablar de ello, pero entonces entraríamos inmediatamente en una larga conversación, ya sabes. Es interesante ver qué es la sociedad creativa, desde un lado desde el que aún no la hemos mirado. Hemos hablado mucho de los beneficios. Son naturales. Está todo claro. Nos resulta familiar. Lo que aporta, al menos a los amigos que participan en el proyecto Sociedad Creativa.
Pero estas no son, ni mucho menos, todas las oportunidades que se abren a la humanidad en la sociedad creativa. Esto significa no solo la satisfacción de nuestras necesidades naturales, la cápsula de salud y muchas otras cosas como el replicador, la ausencia de algunas obligaciones, impuestos, etc. Sí, todo esto está muy bien y comienza incluso desde el periodo de transición, pero no es lo principal, ni mucho menos. Bueno, es interesante, amigos, por favor. Díganos, piensen y respondan. ¿Qué creen que es lo más importante que la sociedad creativa puede dar a toda la humanidad? No en el aspecto espiritual, lo digo enseguida, porque entiendo que el primer pensamiento que aparece es una sociedad libre. Mucho tiempo, de alguna manera inmediatamente el aspecto espiritual. No en el aspecto espiritual, sino precisamente para toda la humanidad. Y en el aspecto material, por supuesto. ¿Verdad? Interesante. Pues es interesante. Así que, amigos, esperamos la respuesta. Muy interesante. Queridos amigos, por favor, escriban sus comentarios debajo de este video y sin duda daremos voz a esos comentarios de la gente en una de nuestras próximas transmisiones. Es muy interesante descubrir lo que la sociedad creativa aporta realmente a cada persona. Yo lo diría así, a la sociedad en su conjunto y a cada persona individualmente. Diría que esto es lo más interesante que puede dar la sociedad creativa. Esto es realmente interesante. Estamos esperando, sí. Pero no lo da inmediatamente. Voy a aclarar y explicarlo, amigos. Con el desarrollo de la sociedad creativa y ya... Más o menos a largo plazo. A largo plazo, sí, es capaz de dar a toda la humanidad y a cada persona algo increíblemente bueno en el aspecto material. ¿Hemos intrigado a la gente? Mucho. Muy bien, amigos, esperamos sus respuestas. Muchas gracias. Simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Y no callemos, seamos libres. Y no callemos. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.